Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Yo les digo siempre a mis panelistas que los viernes generalmente la vestimenta nuestra cambia y se vuelve un poquito informal, que no es nada de irrespeto hacia ellos, porque mis panelistas hoy vienen con su saco y finamente vestidos. En cambio, yo vengo informal, con una camisa que desde que llegué mis compañeros dicen, siempre demostrando que es del Partido Liberal. No, mire, los colores no son parecidos a los de la bandera del Libre. Estos son los colores del Partido Liberal. Pero mis compañeros bromean conmigo, siempre liberal, me dicen. Yo solo me río, no les digo nada, solo me río. Pues bien, se trata de eso, de que el viernes es como el día donde todos queremos relajarnos un poquito sin perder la seriedad del contenido noticioso. Así es. Bueno, ¿cómo quisiera que las cosas se desarrollaran con toda normalidad en Honduras? Yo soy uno de los idealistas en ese sentido, pero siempre amanecemos con incertidumbre. Nos acostamos con ella y nos levantamos con ella. Y ustedes saben que en los medios de comunicación la inmediatez y el análisis de los temas es una de las características, la inmediatez de los hechos y su análisis, porque el género aquí en Frente a Frente es interpretativo y yo no puedo esconderme ni huir de ellos. Me gusta enfrentarlo siempre con libertad de expresión, con libertad de prensa y en democracia. Y entonces, ayer nos acostamos con esta posición que asumieron 3 bancadas de la oposición en el Congreso, que se opusieron a las reformas a la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, porque dice que le dan poderes a un secretario ejecutivo, que es otra de las reformas de este Consejo de Defensa y Seguridad, omnímodos, como en Nicaragua. Y nos levantamos hoy con el mismo debate. Miren, la verdad que yo, con todo respeto y con el aprecio que le tengo al expresidente Manuel Zelaya, Mel debería ser claro con los hondureños. Mel debería ser claro con los hondureños, porque todo mundo sospecha que ese cargo de secretario del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es para él, y que esa redacción es en función de sus intereses. Mel, dinos cuáles son tus objetivos políticos con el país. Dinos si realmente vas con la constituyente porque quieres una nueva constitución. ¿Y cuál es el objetivo de la constitución? Si es simplemente eliminar el artículo que impide la reelección presidencial. Pero hoy lo trato de vos con todo respeto, porque yo le tengo aprecio a Mel. Le tengo respeto a Mel. Pero está creando incertidumbre. Mel está creando incertidumbre. Genera sospechas y elucubraciones por todos lados. Hasta el mismo Partido Salvador de Honduras votó en contra de estas reformas, porque no las han socializado. En el Partido Liberal levanta sospechas estas reformas. Ya van a escuchar a Yuri Sabas. Y no digamos en el Partido Nacional, que todo lo que sale de Libre creen que hay algo malo, que es con segunda intención, que detrás hay un objetivo. Pues yo le diría al expresidente Manuel Zelaya, con todo el respeto, presidente, háblele claro a Honduras. Si usted está detrás de esta iniciativa de ley, si esa figura del secretario se la van a otorgar a usted, si usted es el que quiere poderes omnímodos en este país, si usted es el que quiere tener el control de Fuerzas Armadas y de Policía, más allá
más allá del mandato constitucional que tiene su esposa, que es la presidenta. Pero está sembrando incertidumbre. Mejor hablarle claro a los hondureños. Mejor hablarle claro. Mejor decirle, miren, vamos a seguir el procedimiento de ley. Vamos a hacer todo lo que dice la ley para convocar a una consulta, si los hondureños quieren constituyente o no. Háblenos claro, hombre. Allá la gente si dice sí, si dice no. Allá la gente si lo acuerpa o no. Allá la gente si quiere una nueva constitución o no. Porque yo escucho a mucha gente que de todos los artículos de la Constitución, más de 360 podemos reformar sin necesidad de crear una constituyente para una nueva constitución. Y los que no se pueden reformar son los artículos pétreos. Y lamentablemente la Corte Suprema de Justicia, de hace unos años, allanó el camino en una violación constitucional para la reelección. Pero sobre esos artículos que no se pueden reformar, entonces, o haga una consulta, si la gente quiere reelección presidencial o no. Pero está llenando de incertidumbre al país. Y esto más que lo peor. Ya no se sabe si es usted el que gobierna o es su esposa. Ya no se sabe si el mandato presidencial lo tiene usted o lo tiene su esposa. Yo entiendo que Honduras eligió como presidenta a su esposa. Hemos llegado a un momento complejo, presidente. Ya suficientes problemas e incertidumbres tiene el pueblo hondureño como para que sigamos tras bambalinas adivinando e interpretando hasta dónde quiere llegar usted. Yo soy de los que creo que Mel Zelaya quiere una constituyente y una nueva constitución para sacar de la constitución el artículo que impide la reelección presidencial. Es mi opinión y tengo derecho a opinar. Pero en la gente usted genera incertidumbre. Como ese asunto de la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que me van a disculpar mis invitados, pero la verdad que hay prioridades. Que conste que el tema con que ustedes, para el que a ustedes los hemos invitado hoy, es un tema fundamental. Es fundamental. Y yo lo pongo en el mismo nivel de intensidad que lo primero que he dicho. Y le decía al doctor Manuel Sierra, así en 15, 20 segundos, deme su opinión sobre el tema. Y me dice, Renato, venimos hoy aquí con la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas. Porque nunca en la historia el mundo estuvo tan vulnerable como lo está ahora. Nunca como ahora el mundo necesita de solidaridad y de asistencia humanitaria. Y nosotros sabemos que Honduras es un país vulnerable, de los más vulnerables. No solo es asunto de cambio climático, somos vulnerables casi en todo. Y el tema es fundamental. Miren que supe que se me sentó alguien aquí a mi lado derecho, pero no sabía quién era. Y yo hablando de Mel. Claro. Pero como él es mi amigo, no importa. No, yo te he interrumpido, ya te... Mucho gusto, hermano, mucho gusto. Entonces, yo quiero coordinadora residente y quiero a todos mis panelistas que por favor me permitan unos segunditos, porque no podemos eludir este tema. No podemos eludir este tema. Este tema tiene ya copado el pensamiento de los hondureños de cuál es la pretensión de Mel con este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que hasta los partidos de la oposición, hasta el mismo Partido de Salvador de Honduras, no quiso votar a favor de estas reformas. Y todo el mundo percibe que quiere una concentración de poder. Y uno dice, ¿es la presidenta o es Mel? Y todo el mundo llega a la conclusión que es Mel. Bueno, pero primero esta nota y después voy a recibir la opinión de la designada presidencial Dori Gutiérrez y luego del diputado
Nos conectamos con Salvador Narrala, del ingeniero Salvador Narrala también, y de nuevo reitero mis disculpas por unos minutos, pero este es un tema nacional también que nos tiene en ascuas con mucha incertidumbre en el país. Después de 5 horas de misas negras, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, admitió que no lograron alcanzar los acuerdos necesarios y el quórum para iniciar la sesión y aprobar la nueva Ley de Defensa y Seguridad Nacional enviada por el Ejecutivo. El hacer estos cambios se han estado hablando con las diferentes bancadas y estamos ahora a las 15 horas con 32 minutos, por lo que no podemos iniciar en este momento la sesión porque no tenemos quórum, ocupamos 65 para tener quórum. No logramos los acuerdos que esperábamos, a pesar de que tomamos en cuenta las observaciones que se hicieron desde el día de anoche y desde el día de hoy, fueron incorporadas, diría yo, en un 99% todas las observaciones que se hicieron, de parte de diferentes sectores, de parte de las bancadas. Pero aún así, parece que fuerzas extrañas a este Congreso incidieron para que no nos pudieran acompañar. Zelaya aseguró que la presidenta Xiomara Castro convocará para el próximo lunes al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con la ley vigente, porque hay temas urgentes para tratar. Que la presidenta de la República se está viendo obligada para convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con la ley de Juan Orlando Hernández. Quiero que el pueblo tenga claro que se va a hacer una convocatoria para el próximo lunes, porque hay cosas urgentes que la presidenta necesita que se definan al interior de ese Consejo Nacional. El congresista responsabilizó a las bancadas del Partido Nacional, Liberal y PSH de no acompañar la derogatoria de la ley vigente de defensa y seguridad, por lo que la bancada del PSH afirmó que es una falacia, ya que solo solicitaba que se realizaran los 3 debates que corresponden y una mayor socialización del dictamen. Creemos que con el respeto que se merece la Junta Directiva han dicho una gran falacia y el pueblo debe de conocer quiénes verdaderamente queremos la democracia en este país, y si por hacer el bien a Honduras y querer discutir una ley como corresponde y nos quieren tirar al pueblo hondureño, señores, no lo vamos a permitir. La bancada del Partido Nacional señaló que no acompañan la ley porque se oponen a varios aspectos, entre ellos la concentración de poder del Consejo de Defensa y Seguridad en el Ejecutivo, entre otros. Tienen directiva ilegal, procurador ilegal, paralela al Ministerio Público, intromisión en el próximo proceso de la Corte Suprema, el pacto de impunidad, y ahora quieren concentración de poder en lo que es todos los factores, elementos e instituciones de defensa y seguridad. Esta ley, escúchelo bien, esta ley no es más que darle los poderes como los tienen en Nicaragua. La bancada liberal comparte la posición del PSH y Nacional, ya que no se puede aprobar una ley a matacaballos, y entre los hallazgos que detectaron está que en el artículo 23 se solicita que se derogue el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Recibimos la reforma y en un transcurso de media hora se quería aprobar. Yo a la veloz carrera hice lo propio, me puse a leer rápido y encontré artículos como el artículo 24 que dice que se va a derogar el artículo 45 de la Ley de Seguridad, que esos son los requisitos para ser director de la policía. O sea, que no era necesario tener una carrera policial para ser director de la policía. El bloque que armó el Partido Nacional, Liberal y PSH provocó el primer revés de la directiva de Redondo y Libre para alcanzar ayer la dispensa de los 2 debates para aprobar la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, y este jueves al no alcanzar el quórum para reiniciar la sesión legislativa. Eliminar los requisitos para ser director de la policía. Y uno dice, ¿por qué los van a eliminar? Si requisitos para estos cargos deben haber, ¿por qué los van a eliminar? Eso le preocupó a Yuri Sabas, y esto que no leyó todo el documento y se encontró con eso. Artículo 45, dijo, de la Ley de Seguridad. Tengo al presidente del Partido Salvador de Honduras con su posición sobre la postura asumida por su bancada de no apoyar a Libertad y Refundación en estas reformas a la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ingeniero Salvador Narrala, buenos días.
Buenos días, Renato. Buenos días a los invitados. Yo tuve varias reuniones ayer jueves y el miércoles con los miembros de la bancada del Partido Salvador de Honduras. Y tiene razón la bancada. Incluso eso del artículo 24 para que cualquier persona sin ser policía pueda ocupar el puesto de jefe de la Policía Nacional es una de las cosas a las cuales nosotros nos oponemos. Hay otro artículo que es para poder ocupar el cargo de control de las Fuerzas Armadas, similar al artículo 24, parece que es el artículo 19 o 20. Quiero decirles primero que en abril de este año, que es un muy buen antecedente, la abogada Maribel Espinosa presentó un proyecto en el Congreso para derogar el Consejo Nacional de Seguridad. Y ese proyecto fue engavetado, no fue tomado en cuenta. De hecho, anoche estuvimos con una de las diputadas, la doctora Claudia Ramírez, viendo la presentación que hizo en abril la abogada Espinosa, que fue una presentación de 10 minutos que le pedí que la publicara. Y como respuesta a una publicación oficial que hizo ayer el Congreso, lo cual me parece que no corresponde porque el Congreso Nacional no es un ente político que pertenece a un partido, sino que es un ente que pertenece a todos los hondureños. Porque ayer leí en esa publicación oficial que dice con la ley de Jo por culpa de Partido Liberal Nacional y Partido Salvador de Honduras. Esa ley de Jo pues, tiene una connotación partidaria y el Congreso tiene que ser independiente, por lo menos disimular y no inclinarse por ningún partido. Entonces ahí le pedí que publicara a la doctora Ramírez esa moción que presentó en abril el Partido Salvador de Honduras a través de su diputada Maribel Espinosa, donde se pide cambiar el Consejo Nacional de Seguridad. Ahora, con respecto a lo que pasó ayer, la pregunta mía, y que ustedes podrían hacérsela a la gente del Partido Libre, es por qué no estaban en el hemiciclo a las 3 y tanto de la tarde los diputados del Partido Libre. Porque ese fue un error de cálculo, porque realmente si hubieran estado, ellos hubieran hecho quórum y podrían haber aprobado, y eso es lo más triste de esto y de los reglamentos que tiene el Congreso Nacional. Ellos con 30 y pico de votos podrían haber hecho quórum ayer y haber aprobado esa nueva ley que quieren, y esa nueva ley que quieren es una ley nociva para el país. Quiero decirles que yo estoy en este momento hablando por el país, porque aquí no es cosa de partidos. Honduras tiene que entender que esto no es cosa de partidos y que no podemos seguir con los mismos vicios que se cometió en gobiernos anteriores. Hay 3 puntos claves en este momento para el futuro de Honduras. Uno, que ya prácticamente se está olvidando, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICI, que ya se habla de que en 2023, y probablemente en 2023 van a hablar de 2024. El otro es lo de la Corte Suprema de Justicia, que determinará la justicia de Honduras por los próximos 7 años. Y ahora el Consejo Nacional de Seguridad, que se convirtió con Juan Orlando Hernández en una concentración de poder en una sola persona, y que ahora tiene varios puntos que requieren que se haga obviamente una investigación profunda de cada uno de los artículos, especialmente el puesto de secretario, que no está definido quién lo puede ocupar y que al quedar en el aire podría ser ocupado por cualquier persona, como dijo bien Renato al comienzo, y eso no debe permitirlo, no la oposición. Aquí no tenemos que hablar de que la oposición, tenemos que entender que en este momento el Congreso no tiene que buscar intereses personales del Partido Salvador de Honduras o del Partido Libre o del Partido Liberal o del Partido Nacional, tiene que buscar el interés de Honduras. Una vez que el diputado llega al Congreso, tiene que defender los intereses de Honduras, no los intereses de su partido para seguir gobernando por 15 años como pasó con el Partido Nacional, o para darle chamba a sus correligionarios, sino
darle chamba a la mejor gente del país para que el país pueda salir del ostracismo en el cual se encuentra por culpa de este tipo de decisiones obtusas en las cuales no se permite a la gente inteligente que uno pone en el Congreso analizar para poder tomar decisiones. Es posible que, estamos seguros que el Consejo Nacional de Seguridad no es necesario, lo repito, no es necesario, pero si lo quieren mantener, habrá que quitarle un montón de cosas, y eso no se hace con un análisis de 1 minuto o de 15 minutos como pretendieron hacerlo el día miércoles. Sí, en 30 segundos, por favor, ingeniero Narrala, porque el tema de hoy es otro en frente a frente, pero la importancia de esto nos obliga a hacer un cambio rápido. ¿Por qué considera nociva esta iniciativa de reformas a la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? ¿Por qué la considera nociva? Porque en la designación de la cadena de mando prácticamente le pasa de la presidenta, que ya con eso hay un error, porque si el próximo es presidente, entonces ya la ley queda con la presidenta y entonces ya no sirve. Eso es un error de redacción, un error simplemente de semántica, pero eso hay que corregirlo. Deja todo en poder de un secretario que no se sabe. Y después del secretario, el ministro de Defensa, y también las otras partes que expliqué, donde puede ser jefe de la policía y jefe de las Fuerzas Armadas cualquier persona, sin necesidad de pertenecer a las Fuerzas Armadas y sin necesidad de pertenecer a la policía. Yo creo que las instituciones deben tener su autonomía, y ese Consejo Nacional de Seguridad, si de mí dependiera, después de leer eso a la carrera el día jueves, yo lo eliminaría. Realmente ese Consejo Nacional de Seguridad no le veo sinceramente razón de ser. Eso fue un invento de Juan Orlando Hernández, que lo utilizó con fines en contra de la nación y que se pretende seguir utilizando con fines nocivos. Yo no estoy de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad y por lo tanto lo que busca eso es cambiar las cosas como han estado siendo. Está en contra de la democracia, pues. O sea, para decirlo en una palabra, está en contra de la democracia. Si Honduras es un país democrático, las Fuerzas Armadas tienen que estar por un lado, la policía tiene que estar por otro lado, y el Congreso, los 3 poderes del Estado, tienen que estar individualmente. Se rompe la palabra democracia al crear un Consejo Nacional de Seguridad en el cual se delega del presidente a un secretario y después al ministro de Defensa el control y las decisiones del país. Pero desde que conozco esta figura, el presidente ha sido la máxima autoridad, mucho antes de Juan Orlando, el nombre que le puso Juan Orlando, porque siempre ese grupito que establece las líneas de defensa y seguridad del país, desde el retorno a la democracia, yo lo conozco, pero siempre lo ha dirigido el presidente, en este caso la presidenta. Pero yo creo también que la presidenta debe demostrarnos que es la presidenta del país y que el presidente del país no es Mel Zelaya, sino la presidenta Xiomara Castro. Eso de delegar. ¿Cuál es la percepción en este momento? Que está delegando en su esposo la secretaría, o que va a delegar la secretaría ejecutiva de ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. ¿Para qué? Todo el mundo sospecha para qué. Por eso digo yo con todo respeto, Mel, dinos claro qué quieres con Honduras, hacia dónde la quieres llevar, dínoslo claro, en el marco de la ley. ¿Quieres consulta popular para que digamos si vamos a decir sí o no por una constituyente? Porque tú crees que la salvación de Honduras es una nueva constitución. Tienes que convencer a Honduras que la nueva constitución va a ser una herramienta para que el país salga de este amargo momento en el que está y ha estado, y no simplemente para eliminar un artículo que impide la reelección presidencial. Pero háblanos con sinceridad, no lleves al país a incertidumbres más de las que ya tiene y desafíos que tiene. Ahí debería estar el enfoque, el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia, la creatividad tuya en ayudar a salir de esta tremenda pobreza en que estamos. La designada presidencial, muchas gracias, ingeniero Salvador Narrala, presidente. Renato, sí. Honduras puede salir del problema que tiene generando empleo, y
hay un montón de gente, empresarios, que a pesar de la situación que tiene Honduras, están dispuestos a invertir muchos millones de dólares. Pero el gobierno tiene detenidas esas inversiones o las está manejando a la velocidad que se mantienen siempre. Si Honduras empieza a invertir en cannabis, puede generar 170,000 empleos y por lo menos 5,000 millones de dólares de ganancia en 12 meses, pero tiene que hacerlo ya. Entonces, Honduras puede salir de este atraso si Honduras es un paraíso, a pesar de todos estos problemas legales, judiciales, que esto no es legal, que el otro. A pesar de todo eso, los empresarios están invirtiendo y quieren invertir, los empresarios de afuera me refiero. Solo falta que el gobierno de Honduras les dé el visto bueno, pero el gobierno de Honduras no puede seguir pensando en cosas ideológicas por encima de la necesidad del pueblo. Muchas gracias. Gracias al designado presidencial, ingeniero Salvador Narrala. No te vas a contaminar. No voy a entrar al debate. ¿Por qué? Entonces, no voy a entrar al debate. No quiero que contamines el tema central. No voy a entrar al debate, pero solo quiero hacer una observación. He escuchado toda la parte de los que se oponen. Ya tuviste la cortesía de llamar a Manuel Zelaya o llamar a la presidenta Xiomara Castro para que expliquen la versión del gobierno. Solo ahí te lo dejo. Nada más eso. Me gustaría escuchar la versión del coordinador, del asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, de la presidenta Xiomara Castro. Nada más. No quiero contaminarme con el tema porque tampoco estoy legislando en este momento, no estoy en el Congreso y no estoy tan empapado del tema. Solo me gustaría, en honor al balance de los hechos y en que toda versión, y en que todo el cuento tiene dos versiones, toda noticia tiene dos versiones, de conocer qué piensa Manuel Zelaya Rosales, qué piensa, más bien al contrario, invertido, que piensa Xiomara Castro como presidenta de la República, que piensa Manuel Zelaya como coordinador de Libre y como asesor presidencial. Nada más eso. Ya te va a dar las explicaciones el productor de todas las llamadas que ha hecho. Dori Gutiérrez es designada presidencial. ¿Qué piensa de esto y de la postura del partido? Porque la verdad que nosotros reaccionamos a las posturas de los partidos que se opusieron ayer a apoyar estas reformas a la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, alegando primero que les dieron la iniciativa minutos antes, que no la leyeron, y en el caso de Yuri Sabas, que descubrió que había un artículo donde querían eliminar los requisitos para ser director de la policía. Dori Gutiérrez, adelante, buenos días. Bueno, muy buenos días, licenciado Renato Álvarez, igualmente a sus invitados y a todo el pueblo hondureño. Yo quiero ser un poco contundente, basada específicamente en lo que establece la Carta Magna y la Ley Orgánica del Congreso. Número 1, artículo 287, crea el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Una ley especial regulará su organización y funcionamiento. Esto es constitucional. Mientras no se reforme este artículo, no se puede eliminar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Si lo analizamos desde el punto de vista formal, ¿quiénes deben integrar el Consejo de Defensa y Seguridad? Inicialmente los ministros de Defensa y Seguridad, que dependen del Ejecutivo. Ya las otras instituciones que pusieron allí y todo eso, ya fue producto de realmente los gobiernos anteriores, que inclusive emitieron una ley a la medida de los intereses de ellos. Número 2, la ley orgánica del Congreso Nacional. Antes había un reglamento donde se obligaba a los 3 debates. ¿Qué hicieron estos señores del Partido Nacional en el 2014? Cambiaron completamente el reglamento por la ley orgánica. En la ley orgánica hay unas barbaridades como, por ejemplo, Renato, permitir que en una sola sesión se presente un proyecto, se dictamine en medio de la sesión y se apruebe. Esto es totalmente antidemocrático, pero está en la ley orgánica y está también en la Constitución. Entonces, como le digo, aquí se hacen las leyes y se hacen reformas constitucionales a la medida de quienes están en el poder. Entonces, Doris, la esta interrumpo. misma ley, solo termino con esto. No, pero... Esta misma ley orgánica establece que se puede ingresar un proyecto de decreto que la mayoría de la gente desconoce y que se puede aprobar en la misma sesión.
Lógicamente esto no es lo más correcto. Lo más correcto es, entra un proyecto de decreto, se lee, se pasa a una comisión de dictamen, se socializa y se aprueba o se imprueba. Entonces este es producto de las mismas barbaridades jurídicas que se han cometido y ahora, como dice, mataron el tigre y se asustaron del cuero. Doris, 3 diputados de Libertad y Refundación aquí presentes cuando se ganó las elecciones, lo primero que nos prometieron fue reformar esa ley orgánica. Renato, le prometo que vamos a reformar esa ley orgánica ante el reglamento interno del Congreso. ¿Cómo se llama una diputada de Libertad y Refundación que es doctora? No recuerdo qué, de Cortés. Shirley Arriaga. Shirley, estás pendiente, no conmigo, con el pueblo. Tú prometiste una iniciativa para reformar esa ley orgánica. Tiene rango constitucional, Renato. Bueno, entonces consensúenlo y desnuden a quienes no quieren reformar una ley que es antidemocrática. Sí. Si es que el Parlamento hondureño con este reglamento, ley y ley interna, es un Parlamento antidemocrático, un presidente con poderes omnímodos. Y le digo a Shirley, ya verás cuando llegues, aunque ya había estado. No quieren soltar la discrecionalidad, lo prometen cuando están en campaña, pero cuando ya han ganado, no quieren reformar lo que les da absoluto poder para manejar a discreción la directiva del Congreso. La primera demostración de democracia sería que hubiesen trabajado y consensuado para derogar esa ley orgánica. No lo han hecho. Porque a todos los presidentes del Congreso, liberales, nacionalistas, cuando han estado, les conviene tener esa cosa antidemocrática. Y Libre no es la excepción, no ha trabajado en función de reformar eso. Doris, entonces la posición del partido, así en resumen, porque ya voy a entrar al tema central, la posición del partido, usted como designada presidencial, ¿la respalda la posición del partido ayer en el legislativo? Bueno, nosotros como Partido Innovación y Unidad no tenemos ningún diputado, lamentablemente, en el Congreso Nacional. Esta servidora, Renato, presentó el 2018, que yo retorné al Congreso después de esa regidora, presenté un proyecto de decreto para reformar esta ley orgánica y la mandaron al cesto de la basura. Entonces ahora están probando las consecuencias de las mismas barbaridades que aprobaron. Siempre hemos dicho, esta ley orgánica es una ley donde se concentra todo el poder, número 1, número 2, es antidemocrática, no permite la socialización de las leyes, etcétera, etcétera. Lo hicimos porque uno hay que hablar con hechos. Presentamos en 2 ocasiones la derogación de esa ley orgánica. Creo que otro compañero también de mi bancada, que éramos 4 en ese momento, presentó otra vez ese proyecto de decreto y no le hicieron caso. Entonces, bueno, nosotros creemos que esa ley orgánica hay que reformarla, número 1. Número 2, también como partido, porque yo ahora soy la presidenta del PINO, aunque no lo hemos analizado todavía, consideramos que sí es importante que exista un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del Ejecutivo, porque definitivamente son instituciones claves. ¿Quiénes lo deben integrar? Esos son otros 20 pesos, como se dice popularmente. Y aquí dice que una ley especial regulará su organización y funcionamiento. Claro, esa ley especial que se hizo el periodo anterior fue a la medida de quienes estaban en ese momento, integraron un montón de instituciones que no deberían haberse integrado, según nuestro punto de vista. Así es que yo creo que definitivamente lo que existe aquí en estos países, una serie de legislaciones permisivas que permiten hacer y deshacer, y que en el Congreso Nacional de un solo plumazo, en una misma sesión, en ningún congreso del mundo existe eso. En una misma sesión se presenta un decreto, ahí nomás se dictamina y ahí nomás se aprueba y se aprueba el acta. Es una barbaridad. Igual manera que después se aprueban las actas y sale con unas tales mociones de reconsideración.
que eso también lo incluyeron los del Partido Nacional, unas mociones de reconsideración totalmente contrarias a lo que se había aprobado en el Pleno. Entonces, señores, el reto que tenemos nosotros es, bueno, no nosotros, porque nosotros los designados no tenemos funciones legislativas, ni participamos en el Consejo de Ministros, ni nada, pero como hondureña sí debo decir que es un imperativo categórico que reformen esa ley orgánica del Congreso. Los mismos compañeros de Libre en el pasado nos uníamos nosotros, los del PINU, para exigir que fuera una ley orgánica más democrática y más participativa y respetuosa con los diputados. ¿Cómo es posible que les vaya a entrar una ley ahí nomás sin haberse discutido? Eso no es correcto, Renato. Así que pues creo yo que la misma ley le permite también que debe ser en tres debates para que las cosas se analicen bien y después no estemos al día siguiente reformando lo que aprobamos el día anterior. Bueno, muchas gracias, designada presidencial Dori Gutiérrez, y les pido de nuevo disculpas a mis panelistas. Ya solo unos minutos más porque vamos a terminar con Mel Zelaya, con el expresidente de la República, y ya luego nos introducimos a esta temática de importancia capital para el país. Presidente, tiene revuelta a la oposición, el Partido Libertad y Refundación en el Congreso con esta iniciativa de reformas a la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, porque creen que lo que ahí se busca es una concentración de poder, sobre todo en ese cargo de secretario ejecutivo, y a diputados como a Yuri Saba les sorprende que inclusive la misma iniciativa contemple eliminar requisitos para el director de la policía. Buenos días, expresidente Zelaya. Usted como asesor y el hombre más cercano a la presidenta Castro, y que imagino sabe cuáles son los objetivos de esta iniciativa de ley, ¿qué valoraciones tiene sobre la reacción que ha producido la misma en la oposición en el Congreso y por la cual no se reformaron los artículos anteayer y ayer? Adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, bájele el volumen a su tele para que me escuche directamente a mí. Sí, ya le bajamos el volumen. Ahora sí. Bueno, Renato, es un placer escucharte en forma directa. No estaba sintonizando tu programa hasta que me habló el diputado Ramón Soto. Hoy el ministro de Copeco, y realmente me perdí las frecuentes acusaciones que tú me haces ahí en forma irresponsable, que sí las he escuchado en otros días y no me he tomado la molestia de contestarte porque soy un periodista, tal vez el más visto en la mañana, aunque hoy en la mañana estaba viendo Hable Como Habla, su servidor, porque estaban anunciando algunos eventos que teníamos interés en conocer. Pero sí que tengo el derecho de reclamarte la forma irresponsable en que conducís muchas veces ese programa, Renato. No siempre, yo he sido un fiel escucha de frente a frente y reconozco tus valores. Y nunca me atrevo a hacer lo que irresponsable tú haces conmigo ahí en forma permanente, y lo has hecho por muchos años. Sin embargo, también reconozco que rectificas y que tenés la capacidad de analizar las cosas cuando quieres, y otras veces hacer acusaciones pues que no hablan bien de ti ni de tu capacidad periodística, sino de acusaciones irresponsables. Yo no soy alguien improvisado, Renato. Todo lo que tengo en la vida, todo, absolutamente todo, ha sido en forma transparente, ha sido público.
soy una persona que tengo 39 años de estar en una lucha política en las calles. En muchos momentos nos has acompañado de forma beligerante y en otros momentos tú has sido cómplice silencioso de todas las arbitrariedades que se han hecho en este país. Cómplice inclusive de hechos vergonzosos en Honduras. Por tu silencio. Por haber acompañado durante muchos programas la tragedia que ha habido en Honduras sin decir absolutamente nada. Es tu derecho. Es un programa el más visto posiblemente en la mañana cuando tienes programas serios como el que vas a hacer hoy en la mañana, que ya lo tienes programado. Pero los títulos que has utilizado, yo te puedo mencionar varios títulos que has utilizado en contra de la presidenta durante estos 6 meses. Son terriblemente especulativos. Son manipulaciones totales del derecho de la opinión pública a ser informado y del abuso que tú tienes cuando tienes una corporación como Televicentro, que tienes a la orden todos los días para despotricar contra algunas informaciones que tenés o contra personas que tenés en el radar que no estás dispuesta a respetarlo. Yo te agradezco que Tomás Andino me haya hablado hoy. Y al final hoy, fuiste tú, Tomás Andino, que dijo primero que tú lo llamaste, ahora dice que Tomás Andino. Yo le escribí que miran a Televicentro porque bueno, pero bueno, no, eso me dice, eso me dice. A mí me habló, perdón, Renato, a mí me habló el diputado. Es que no estoy escuchando. Mira, no tengo réplica en el teléfono, no me han puesto réplica. Y como me dijiste que bajar el volumen del televisor, entonces no estoy escuchando el televisor, no sé lo que dijiste en este momento, pero a mí me habló Ramón Soto para decirme que estabas despotricando en contra mía, que estabas haciendo acusaciones tendenciosas, malintencionadas. Y después me habló Tomás Andino para que participara. Después de 6 meses es la primera vez que me habla, para que participe. A pesar de todas las manipulaciones que has hecho de las acciones del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, un gobierno legítimo. ¿Quién no sabe en Honduras su complicidad con el gobierno anterior y con las dictaduras y con el golpe de Estado? ¿Quién no las conoce, Renato? Sin embargo, yo no te voy a acusar por eso. Porque respeto mucho el derecho a disentir en un país y el derecho a opinar diferente. Nos acompañaste muchas veces en la resistencia, cuando le señalaste muchos errores a la dictadura anterior, a la dictadura de Juan Orlando Hernández, pero muchas veces fuiste complaciente con toda la dictadura de Juan Orlando Hernández. Podemos repetir programas enteros, inclusive después del golpe de Estado, donde estabas haciéndole el jolán a los militares y el jolán al golpismo en este país. Yo, si tú quieres un debate conmigo sobre esos temas, estoy a tus órdenes. Ya miro que nos hace falta debatir, ya miro que hoy está sacando todo, yo lo he invitado a los programas aquí, pero mire, Juan Orlando Hernández se fue enemistado conmigo. Hoy lo escucho a usted sacando muchas cosas contra mí. Así es la naturaleza del periodista. Lo quieren, no lo quieren. Salió enemistado conmigo. Hoy usted es el que me acusa de lo que ha escuchado la gente. Así que yo estoy acostumbrado a eso. Mi conciencia está, se lo digo con toda franqueza, limpia, que he cometido errores quizá por enfoque, pero ya miro que necesito que debatamos públicamente, que nos sentemos, que dialoguemos, porque soy uno de los 9.5 millones que quiere que haya éxito en el gobierno, porque eso significa reducir la pobreza, atraer inversiones, generar empleos. Yo estoy por eso y anhelo que tenga éxito la presidenta Castro, pero iniciativas como esta me preocupan y por eso es que pregunto y reflexiono. Ahora,
no va a negar que en cualquier parte del mundo el periodismo, y sobre todo el que interpreta, tiene el derecho a opinar. Bueno, pero hoy usted se ha molestado, hoy usted se ha enojado, posiblemente tengamos que reunirnos en un debate público, no en privado, en un debate público, y hablemos sobre todas estas cosas, porque tenemos un denominador común. Usted y yo queremos que el país salga adelante. Usted y yo queremos que la señora Castro, presidenta de Honduras, tenga éxito, porque el éxito de ella es el éxito de todos nosotros. Así que creo que nos falta sentarnos y debatir. Bueno, mire, el tiempo se me fue. Yo le pregunté sobre esta iniciativa del Consejo de Defensa y Seguridad. Yo le pido disculpas a los miembros del panel, a tus invitados, porque realmente este no era ni tu tema, pero cuando tú empiezas a acusarme, a decirme, Mel, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que quieres hacer con este país? Y respetas a la presidenta, porque ella es la que tiene el mandato del pueblo y ella es la que toma las grandes decisiones, y tú no puedes desconocer eso, Renato, hasta por el respeto que le tenés que tener a la primera mujer presidenta de Honduras y el respeto que le tenés que tener a la persona más votada en la historia de este país. Debes de respetar la opinión de la presidenta y no estar manipulando en forma permanente con titulares tendenciosos, criticando y ni siquiera llamar a una persona del gobierno para que aclare la información. Yo estoy acostumbrado, te lo digo honestamente, yo te repito mis palabras para que no sean tergiversadas. Yo he sido un fiel escucha de Frente a Frente y de grandes programas que he tenido. Reconozco cuando en los momentos determinantes te le revelaste a la dictadura qué pasó, pero también tú has sido cómplice, Renato, con tu silencio de muchas acciones criminales que se tomaron en este país y guardaste silencio por diferentes circunstancias. Tampoco te voy a criticar por eso, porque cuando tú eres dueño de la palabra en un micrófono, tú puedes decir lo que quieras, absolutamente lo que quieras. Yo en eso soy muy abierto y lo he demostrado en toda mi vida, incluyendo programas tuyos completos en que tú has dicho que cuando yo fui presidente respeté directamente el derecho a la libertad de expresión. Nunca atenté contra eso, porque es un derecho que yo lo quiero también para mí, el derecho a expresarme libremente. Entonces, solo digo un par de palabras con respecto a ese proyecto de decreto que se envió al Congreso Nacional. Sí lo conocí, sí trabajé en él con un equipo de abogados y un equipo de expertos. Sí me hablaron el día que llegó al Congreso Nacional, me hablaron del Congreso Nacional por el artículo 45. El decreto se envió oficialmente de parte de la presidenta a través del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Se envió oficialmente al Estado. Es una iniciativa de la presidenta que tiene el marco jurídico, legal y legítimo este decreto. En primer lugar, retorna al Estado de Derecho. Retorna al principio fundamental del Estado de Derecho, que es la separación de poderes del Estado. El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que ordena la Constitución de la República, que está creado por la Constitución de la República y que aquí en Honduras nunca se puso a funcionar, nunca. Juan Orlando sí aprovechó esa circunstancia. No creo que hay que buscar en los récords de estos 12 años a ver si tú alguna vez tocaste ese tema del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que aprobó Juan Orlando con el gobierno, con los gobiernos anteriores. Creo que fue desde el periodo en que él inició su mandato, o sea, estuvo durante más de 8 años, donde incluyó en ese consejo la Fiscalía General del Estado.
el organismo acusador del Estado, el que lo podía acusar a él, estaba dependiendo de ese consejo, o sea, él dirigía en ese caso las acusaciones. Por eso es que Porfirio Lobo Sosa en una declaración dijo: los 5 jinetes del apocalipsis acusaron a Rosa. Ahí se tomó la decisión de esconder todas las otras iniciativas que tenía la mafia aquí contra el propio Juan Orlando Hernández, contra altos funcionarios del Estado que él dirigía, y escogieron perseguir a Rosa. Él se refería a ese consejo donde se tomó esa iniciativa. ¿Quién más incluyeron en ese consejo? Incluyeron el presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, el organismo acusador estaba bajo las órdenes de Juan Orlando. El organismo que lo podía llevar a los tribunales de justicia y que lo podía juzgar, que es la Corte, también estaba a las órdenes de Juan Orlando Hernández. Había que preguntarse si alguna vez tocaste esos temas en este, el mejor y el más visto programa de la televisión. Ni lo dude, claro. Ni lo dude que lo tocamos. Pero, presidente, mire, Pero déjame terminar. Durante 6 meses nunca me han hablado y hoy me van a hablar. Lo invito para que debatamos el lunes. Lo invito para que debatamos el lunes sobre esta temática y ampliemos. Claro que seguir hablando, pero lo invito para que ampliemos el debate el lunes sobre todas estas temáticas. Bueno, dame un minuto para terminar y con todo gusto, Fernando, dame un minuto para terminar. Claro, seguro, claro. Este tema, para que no quede en el aire pues las barbaridades que estaban especulando o manipulando ahí en este programa. En este sentido estaba diciéndote que este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que aprobó la dictadura, narcodictadura, ha sido demostrado por Estados Unidos, que operó durante todos estos años, tiene la Corte, la Fiscalía General del Estado y el propio Congreso Nacional, el que hace las leyes, incluido ahí, el que acusa, incluido, y el que juzga, incluido. Entonces hay una dictadura perfecta armada así. ¿Cuándo fue debate en un programa tuyo ese tema? ¿Cuándo hiciste un programa directamente para enfocar que se armó estructuralmente una dictadura solo utilizada en esos grandes regímenes fascistas, comunistas que se han creado en la historia de Honduras? Solo el comunismo ha utilizado en muchas ocasiones ese estilo. Ese ya no era un consejo de defensa y seguridad, era un consejo de Estado el que armó Juan Orlando Hernández. Ahora que la presidenta Xiomara Castro envía un proyecto de ley democrático para respetar la separación de poderes, para respetar el sistema democrático, entonces tú empiezas a despotricar contra el gobierno y a despotricar contra mí mismo, que no tengo ninguna autoridad en el Estado. No tengo absolutamente ninguna autoridad más que vertir mis opiniones. Con todo gusto podemos hacer aclaraciones, porque la inclusión del artículo 45, ese fue un error del que envió el proyecto de ley al Congreso Nacional. Fue excluido del dictamen y está excluido del dictamen porque lógicamente el nombramiento del director y el subdirector de la policía corresponde a una nómina, y así se hizo en este gobierno, que envía la Policía Nacional a la Presidenta de la República. O sea, lo mismo podemos ver otros aspectos que se estaban discutiendo en este programa con respecto al proyecto de ley. Sí hay una situación que sí me gustaría, solo para cerrar, que el pueblo hondureño y tú la conocieras, igual que tus panelistas. Durante 6 meses hemos estado ayudándole a la presidenta para que inicie el proceso de refundación del país y cambie de una
una dictadura que duró más de 10 años, que endeudó el país, que empobreció al país, en una dictadura apoyada por organismos internacionales, apoyada por muchos de las grandes élites oligárquicas de Honduras, apoyada en muchos programas de televisión del país por más de una década. Transformar este país de una dictadura a una democracia, yo ahora entiendo que primero hay que vencer las opiniones tergiversadas que tienen de los monopolios mediáticos que hay en Honduras. Y con todo gusto voy a decir entonces lo siguiente: hay varias instituciones paralizadas desde febrero por no convocar a ese consejo dictatorial que dirigía Juan Orlando. Varias instituciones que no se les puede dar presupuesto, que no se puede hacer nombramiento, porque era una estructura que se organizó en el gobierno anterior, que servía prácticamente para delinquir. Xiomara no ha querido, la presidenta no ha querido convocar a ese consejo, pero tampoco tenemos la manera de resolver la institucionalidad que está armada en ese consejo, incluyendo varias de las instituciones que en este momento están sin presupuesto, que están semi-paralizadas, porque ese consejo es aberrante. Entonces, se crea una situación bastante paradójica, querer resolver el problema y sin embargo encontrarse con críticas para la solución del problema. Es necesario poner estas instituciones a funcionar, y si el Congreso definitivamente va a cercenar el proyecto que se envió por intereses políticos partidarios del Partido Liberal, que estuvo asociado los 8 años, o del Partido Nacional, o de otros partidos, si lo van a modificar el proyecto de ley, violentando la voluntad del proyectista, que es la Presidenta de la República, entonces la Presidenta de Honduras, lo anunció el secretario del Congreso Nacional, tendrá que poner a funcionar esas instituciones. Ya no se puede parar, por ejemplo, solucionar los problemas que tiene de pasivos laborales, problemas de deudas, de contratos, de concesiones, como las arbitrariedades que se tomaron en la tasa de seguridad, que dependía de ese consejo, como las arbitrariedades que se tomaron en los fideicomisos, más de 70 fideicomisos, donde se descentralizó la caja única del país en Honduras, y esa caja única del país ahora que ha regresado y que ahora se tiene que aplicar las transparencias del Estado y las leyes del Estado. Entonces ahora lo que tenemos son críticas. Entonces, claro, se quería botar la dictadura, ya cayó la cabeza de la dictadura, pero la dictadura y sus instrumentos sigue montada en Honduras. Con todo gusto, Renato, el lunes yo amplío estos conceptos para tu programa, pero sí te rogaría un poco de respeto, porque yo he sido amigo tuyo, he tenido mucho respeto por ti durante mis casi 40 años de lucha política, y yo te pido y te exijo que tú respetes también mi dignidad y mi personalidad como un dirigente de Honduras. Entonces nos vemos el lunes, aquí mismo, para debatir todo esto. El expresidente Manuel Zelaya Rosales no escuchó o quiso obviar las reacciones de la oposición. Se enfocó en mis comentarios, sino en la oposición, que fue la que comentó el contenido de esta iniciativa del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Vamos a hablar de ese cargo de secretario ejecutivo que delega la presidenta ya con esta iniciativa a una persona. Vamos a hablar sobre estas reformas al artículo de la Ley de Seguridad que elimina los requisitos, que dice el presidente que fue una equivocación, y ayer los diputados lo estaban leyendo ahí porque fue la iniciativa que se les presentó en sus curules. Lo he dejado hablar hasta donde él ha querido, no lo interrumpí, dijo cosas que son inexactas en relación a mí, pero qué bien que me haya aceptado estar el lunes aquí en el programa para que frente a frente debatamos, pensando en que al final
el interés de él y el interés mío es que el país consolide un Estado de Derecho. El interés mío es que si salimos de una dictadura, no entremos a otra dictadura. Ese es el único interés mío. Que si salimos de alguien que concentró poder, no caigamos en ese mismo escenario de otras personas que quieren concentrar poder. Le preguntaré al presidente porque lo conocemos. Él desde hace tiempo quiere eliminar ese artículo que impide la reelección. Él habla de una constituyente y una constitución. Y yo aquí he opinado que para mí una nueva constitución sería oportuna para el país. Hasta en eso he coincidido. Aquí en la misma empresa me han preguntado, Renato, ¿y por qué cree que el país necesita una nueva constitución? Yo he dado mis puntos de vista a la empresa. Ahora, yo no quiero una nueva constitución simplemente para eliminar el artículo que le impide a algunas personas reelegirse. Esa no es la constitución que quiero. En todo caso, que se le consulte a la gente si quiere reformas a los artículos pétreos y nos quedamos con esta misma constitución. Bueno, pues yo no les voy a pedir disculpas si es que el tema es importante, pero en una hora vamos a debatir el otro tema, que es tema también de importancia y fundamental para Honduras. La crisis humanitaria. ¿Cómo podría enfrentar Honduras estas crisis humanitarias en el momento de más vulnerabilidad que tiene nuestro planeta? Los invitados para debatir este tema en los próximos minutos, Maite Mateu, que es la secretaria de la Red Humanitaria y directora de CARE en Honduras, en el extremo izquierdo del set. Maite Mateu. Ali Shackelford, la representante residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras. Ramón Soto, secretario comisionado de COPECO. Manuel Sierra, presidente de World Vision Honduras y docente de la Universidad UNITEC, y Jorge Galeano, en el extremo derecho del set. Él es el director ejecutivo de World Vision en nuestro país y Guatemala. Atentos, regresamos con ellos después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los titulares que destaca tunota.com a esta hora. Quiero leer el titular que destaca Tu Nota. Juan Carlos El Tigre Bonilla se declara no culpable en Estados Unidos. Irá a juicio. Policía asaltó Curia Episcopal de Matagalpa, Nicaragua. Denuncian secuestro a obispo. Son dos de los principales titulares que tiene a esta hora Tu Nota. Si usted quiere conocer el contenido, entre justamente a tunota.com. Titulares por cortesía del Banco de Occidente. Préstamo para vivienda, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Jorge Galeano me ha pedido unos segunditos para hacer una aclaración. Jorge. Muchas gracias, Renato. Nosotros fuimos invitados hoy para hablar de un tema sumamente importante de la realidad del país, como es la conmemoración de este Día Humanitario Internacional, que nos convoca a las agencias, a las organizaciones, a poder estar visibilizando esa necesidad de trabajar colaborativamente. Yo solo quería dejar que el tema que se tocó previamente es un tema que no nos corresponde opinar. Hay un principio de neutralidad en el cual nosotros como agencia nos apegamos y tratamos de mantenernos siempre al margen de este tipo de temática política o de situaciones que puedan de alguna forma comprometer la imagen de nuestras organizaciones. Yo solo quería decir en este sentido de que el tema que vamos a discutir y por el cual fuimos invitados es precisamente tratar la vulnerabilidad que tiene el país y cómo nosotros podemos unirnos para poder presentar una propuesta que el país necesita. Entonces, muchas gracias, Renato. Gracias, Jorge Galeano. Día Humanitario Internacional. Sobre esta temática, ¿qué debe valorar y decidir el país? Le consulto a la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford. Bueno, un placer. Bueno, aquí estamos
exactamente como indica ahora, que estamos aquí para hablar de las mujeres, de los hombres, de los niños y de la niña que en Honduras están en necesidades humanitarias. Estamos hablando de más de 2.8 millones de personas que tienen necesidades humanitarias. Esto es el día para recordar a estas personas, para recordar el trabajo que la organización humanitaria, que aquí está representada a través de la red humanitaria, que es un esfuerzo que yo, el ministro de la COPECO, colideramos conjuntamente. Es el momento para reconocer el trabajo que hacen las organizaciones comunitarias a nivel territorial para exactamente responder a las necesidades de albergue, a las necesidades de protección, a las necesidades de salud, a las necesidades de educación en emergencia, a la necesidad de agua y saneamiento, de inseguridad alimentaria y nutricional. Esta es la realidad que hoy tenemos que poner al centro de todas las conversaciones y tenemos que recordarnos que este país tiene prácticamente 30% de su población en necesidades humanitarias. Esto requiere naturalmente una visión política alrededor de esto, una responsabilidad política a todos los niveles y un fortalecimiento del esfuerzo que estamos haciendo como red humanitaria aquí en Honduras. Este día se celebra a nivel internacional después que en el 2003 22 personas fueron asesinadas en Irak, en Bagdad, en la oficina de Naciones Unidas con un ataque a la oficina de Naciones Unidas, un equipo que estaba trabajando en la respuesta humanitaria, para asegurar que los iraqueños, hombres, mujeres, niños y niñas podían tener acceso verdaderamente a sus derechos principales para verdaderamente responder a las necesidades humanitarias. Y de este momento se celebra, se recuerda este día exactamente para recordar todos los colegas de nosotros y nosotras que han perdido la vida en la respuesta a la asistencia humanitaria, las personas que han perdido la vida en contexto de necesidades humanitarias. Hablamos de conflictos internos y externos, hablamos de condiciones meteorológicas, hablamos del COVID-19, hablamos de los varios desafíos que tenemos en este momento. Este es el día para celebrar a esta persona, para recordar la importancia de este trabajo y la importancia que verdaderamente al interno del trabajo de un gobierno, al interno de un país, se tiene que verdaderamente fortalecer esto, de una parte la respuesta humanitaria para asegurar que las personas que están en necesidad puedan tener el apoyo y los insumos necesarios para responder a esta necesidad y poder ser verdaderamente parte del desarrollo del país. Por eso le pregunto a Maite Mateus, secretaria de la Red Humanitaria y directora de CARE, como Estado, ¿por qué aspectos pasa el satisfacer las necesidades humanitarias que tiene el país actualmente? Bueno, buenos días. Lo más importante en este momento, Renato, es realmente fortalecer la capacidad de las comunidades y de las poblaciones más vulnerables que están enfrentando una situación realmente de necesidad, como ya Alice ha comentado. Yo vengo de una gira por la zona norte y el occidente, visité Choloma, me reuní con un grupo de mujeres líderes que están atendiendo a la población en necesidad y es alarmante realmente ver que cada día estas mujeres sin recursos, sin un vehículo, que puedan realmente ir a sacar a mujeres y a familias con niños y niñas que están llamando, que están en una situación de violencia intrafamiliar o de violencia por maras y pandillas. Fui a otra comunidad, a Santa Bárbara, donde un grupo de mujeres que recién se ha formado, Renato, con sus pocos recursos, generando a través de una venta de pan, ¿sabe qué están haciendo? Están apoyando un centro de salud comunitaria que no tiene absolutamente nada en el centro. Entonces, realmente el Estado de Honduras, ¿verdad?, debe de centrar sus esfuerzos en fortalecer esas capacidades a nivel de las comunidades principalmente, porque la situación es muy, muy crítica. En la red humanitaria del país, que realmente es una fortaleza muy importante que tiene Honduras, donde más de 60 organizaciones nacionales, internacionales, donde está Naciones Unidas, está con la COPECO, ha volcado todo su trabajo. En los últimos 3 años nosotros hemos estado con un fuerte trabajo, además del trabajo regular que ya hacíamos, centrados en atender
a la población en mayor necesidad. Y se necesita fuertemente que se impulse un trabajo del Estado con política pública a la respuesta, pero también a la prevención y al fortalecimiento de la resiliencia. Debe ser una prioridad número 1 del país, Renato. Yo me pregunto si satisfacer esas necesidades humanitarias de nuestro pueblo pasa por lo económico o no necesariamente pasa por lo económico, Maite. Es una combinación, Renato. Lo económico es fundamental. La gente que dice necesito un empleo, necesito un medio de vida, pero no solamente, Renato. Hay unas brechas enormes en educación, en acceso a salud, en la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Cómo puede una familia, una mujer insertarse en la economía si está en una situación bastante crítica? Es una combinación. Y algo muy importante de recordar, y que con el informe que acaba de sacar sobre desarrollo humano las Naciones Unidas, es claro el panorama. Es una situación de multicrisis. En ese sentido, el abordaje tiene que ser integral. Tiene que ser holístico, no es solamente lo económico, pero es fundamental, definitivamente. Y en lo económico, Renato, es muy importante, así como usted estaba comentando hace un rato, la importancia de la inversión, ¿verdad?, de la inversión privada, es fundamental para este país, para la creación de empleo, pero no se debe de olvidar que Honduras tiene una gran capital social de personas que están en la base de la pirámide, que con un pequeño apoyo pueden salir adelante. Esta historia que le cuento de Choloma, unas mujeres que perdieron su casa, perdieron todo con los huracanes Zeta y Iota, con un pequeño capital semilla a través de varias de las organizaciones de la red, pusieron ahorita su venta de comida y nos contaba, yo ya estoy generando 2 empleos, miren, antes yo pensaba irme para los Estados Unidos, pero no, tengo mi puestecito. Entonces hay que pensar no solamente en el gran capital, que es súper importante, pero también en esas personas que no tienen ni acceso a crédito, ni acceso a educación, ni acceso a protección social, pero con un impulso la gente puede salir adelante, Renato. De ahí que recuerdo lo que ya Ali Shackelford y otras agencias de Naciones Unidas han dicho en su momento. Basado en esta respuesta de Maite Mateu, no solo se necesitan políticas públicas claras para resolver esas necesidades de la gente, sino también recursos económicos que para Honduras le está resultando difícil si no construye un verdadero Estado de Derecho que le dé certidumbre a quienes invierten, al micro, al pequeño, al mediano empresario, nacional y extranjero, que necesita certidumbre y Estado de Derecho, institucionalidad seria para invertir, generar empleo y crear riqueza. Punto clave para resolver esas necesidades humanitarias. Estamos en el camino de fortalecer un Estado de Derecho en el país para generar esa atracción hacia la inversión y crear riqueza y ayudarle a esa inmensidad de gente con necesidades humanitarias todos los días. Es la gran pregunta. Es la gran pregunta a reflexionar este día. Y la respuesta o los comentarios del funcionario del gobierno que está presente hoy aquí, Ramón Soto, y también de Jorge Galeano y Manuel Sierra después de la pausa comercial. Miren, el tema de la primera hora, pues, nos salpicó todo. Solo quiero, porque me están pidiendo en este momento solo 30 segundos. Tomás Andino me está pidiendo un espacio de 30 segundos porque Mel mencionó a Tomás Andino. Tomás, buenos días. Sí, muy buenos días a usted y a su auditorio. Mire, estoy llamando, me veo obligado a llamar a su programa porque me enteré de que el señor Manuel Zelaya mencionó mi nombre diciendo de que yo le había aconsejado telefónicamente que participara en su programa para aclarar algo sobre el asunto de la Comisión de Defensa y Seguridad. Y eso es totalmente falso. El señor seguramente o se equivocó o no sé qué intenciones ha tenido con esa expresión, porque es falso en primer lugar, y en segundo lugar ocurre 2 días después de que yo he sido nombrado miembro de la Junta Nominadora para elegir los magistrados de la Corte Suprema,
por parte de la sociedad civil, y esa expresión me deja a mí así como que si yo soy mandadero de él. Entonces, yo quisiera aclarar esto. Estoy muy molesto porque esta expresión es irresponsable. Yo le pido al señor Zelaya que rectifique eso, que aclare, porque si no, pues va a quedar como que no sé cuál intención podrá tener esa expresión. Entonces, quisiera que por favor nos pudiera, no sé, usted también hablar con él para que él pudiera expresarlo en su programa, como fue el lugar donde lo hizo. Muchas gracias, Tomás Andino. Mira, Honduras es un país tan pequeño que todo se revuelve. Claro. Dejemos eso. El WhatsApp. Dejemos eso. El país tiene carencias, enormes carencias humanitarias. Hoy es el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, pero la reflexión primaria ante esas carencias que ya narraba Ali Shackelford, Maite Mateu, ¿qué hace el Estado? Le pregunto a Ramón Soto, secretario comisionado de Copeco, en función de tener políticas claras y asistencia económica para ir resolviendo tanta carencia y dificultad que tiene. ¿Cuánto de la población? Un tercio, más de un tercio de la población, doctor. Crisis humanitaria. Un tercio de Honduras. Un tercio de Honduras. Por favor, ingeniero. Buenos días, querida Alice, Manuel, Jorge. Muchas gracias, Renato. No, de hecho, creo que Honduras en Centroamérica es de los países que mejor legislación tiene en el tema de gestión de riesgo y de ayuda humanitaria, obviamente. Nosotros somos ejemplo incluso a nivel de Latinoamérica por la organización que tenemos en ese sentido, dirigido, delegado por la presidenta en este momento hacia Copeco y dirigido a través del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Nosotros tenemos una caracterización nacional a través de los CODELES, de los CODENES, una organización de base que, repito, es ejemplo y que fue ejemplo en este momento, en este año en la cumbre mundial de reducción de riesgo de desastre. Incluso tuvimos una participación en donde precisamente por eso nos invitaron a disertar sobre el tema. Entonces, Honduras tiene, claro, la legislación de Honduras es clara en cuanto a recibir la ayuda humanitaria, en cuanto a distribuirla. Hay leyes. Ahorita en ese momento estamos ya con una ley que hemos introducido en el Congreso. Hago el llamado aquí a los compañeros, a los colegas diputados, que llevemos ya el tema al Pleno Legislativo y aprobemos de una vez por todas la nueva ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que incluso nos abre mucho más el panorama para repartir la ayuda humanitaria. Ojo, dije, tenemos las leyes, tenemos el marco jurídico. Ahora bien, ahora falta la parte urbana nuestra, que haga que esas leyes realmente se cumplan. Hombre, que hagamos buen uso de las donaciones internacionales, que seamos transparentes en la entrega. Yo siempre he dicho, cada libra, cada kilo de alimento, cada dólar que llega en ayuda humanitaria o económica, como la querramos llamar a Honduras, viene de los impuestos de alguien, del pueblo, de un pueblo, sea europeo, sea americano, sea asiático, sea sudamericano. Por lo tanto, tenemos la obligación moral de darle cuentas en forma transparente a cada uno de los donantes, y esa es una de nuestras líneas de trabajo en Copeco, y por eso hemos sostenido y levantado bastante la credibilidad en el tema de gestión de riesgo en el país, y trabajamos articuladamente con el Sistema de Naciones Unidas, con la red humanitaria, la cual copresidimos con la doctora Alice Shackelford, y siento que en ese sentido, en cuanto al marco legal, estamos muy bien, ¿verdad? Ramón Soto dice que en el marco legal y en legislación nos faltan algunas cosas, pero que no estamos tan mal. Maite Mateu plantea esa realidad de más de un tercio de la población. Tal como he conocido siempre a Manuel Sierra. Manuel, ¿por dónde debemos comenzar en función de satisfacer
y devolverle un poco digna la vida a este tercio de la población hondureña que vive en situación precaria. ¿Qué corresponde a la institucionalidad? ¿Qué corresponde al gobierno? ¿Qué corresponde al sector privado? ¿Qué corresponde a cada uno de nosotros hoy, que es Día de la Internacional de la Asistencia Humanitaria, aportar en función de ese montón de gente que vive carencias en Honduras? Bueno, es una pregunta bastante compleja, porque hay que ver cuáles son los determinantes para estas crisis humanitarias, ¿no? El primero de ellos, obviamente, es la pobreza, la pobreza. Estamos hablando que, ya el PNUD en el 2019 decía que por lo menos un 24% de la población mundial estaba en pobreza multidimensional. Todavía no hemos salido del COVID y es posible que esa pobreza haya aumentado unos 10 puntos más, como un 35% de la población mundial. Y en Honduras se habla más o menos de cifras alrededor de un 70%, y de esos el 35% en pobreza extrema. Entonces el país necesita realmente un enfoque multisectorial para el abordaje de la pobreza, no en el contexto del inmediatismo político, sino que necesita realmente un proyecto de país que a mediano y a largo plazo aborde el problema de la pobreza, la redistribución de la riqueza, el ordenamiento territorial, por ejemplo, que en estos momentos está causando problemas graves en el sector agrario. El otro problema fundamental también es el cambio climático y el deterioro del ambiente. Y en Honduras es un tema muy sensible, porque el 75% de nuestro territorio no es apto para la agricultura, la riqueza nuestra primordialmente es forestal y esencialmente es el Pinus o Carpus. Y si usted va a las áreas donde hay pinos, crece en los ambientes más estériles, con poco suelo fértil, etcétera. Lo que demuestra que Honduras, solo un 25% de su tierra es apta para la agricultura. Entonces necesita realmente el país una política no solamente de ordenamiento territorial, sino también de manejo de las cuencas, del manejo también de la riqueza forestal, que es sumamente importante. El otro problema son el acceso a los bienes básicos, por ejemplo, el COVID puso en exposición lo que ya el índice de seguridad de salud mundial hecho por Johns Hopkins decía en el 2019, ningún país del mundo está capacitado para detectar oportunamente y manejar oportunamente eventos de salud pública internacional. Los sistemas de salud en ese momento, en el 2019, fueron los que sacaron el porcentaje más bajo. Entonces, apenas saliendo en la cola del COVID, la situación de salud a nivel mundial, pero especialmente en Honduras, está realmente en crisis. El modelo de atención en salud, por ejemplo, que predomina en estos momentos es un modelo terciario, hospitalario, curativo. Mi llamado a las autoridades de salud es realmente que esa masa laboral que han absorbido producto de la pandemia sea reorientada en un marco de la atención primaria de la salud, que es lo que las agencias de las Naciones Unidas postulan, un modelo basado en la prevención, en los estilos de vida. Y el otro bien básico es el problema de la educación y la escolaridad. Como institución, yo soy presidente de la Junta Directiva de World Vision Honduras y secretario a nivel internacional. No sé cómo expresar nuestra carga por el tremendo retraso escolar que Latinoamérica está teniendo. Quizás es el continente más afectado por la escolaridad, mientras Asia, Europa, Estados Unidos abrieron, en el 2020 y siguieron adelante. Todavía hoy en Honduras tenemos un tercio de las escuelas que no han abierto. Y eso significa 3 años perdidos, son generaciones perdidas. Entonces el país necesita urgentemente, desde una perspectiva multisectorial, porque la Secretaría de Educación para mí es insuficiente, no puede resolverlo por sí sola. Necesita el concurso de los gobiernos locales, municipales, de la empresa privada, de la cooperación internacional, para que juntos rescatemos la escolaridad del país, especialmente del sector público.
es inconcebible, o sea, la situación en la cual estamos. Y luego, creo que el ministro Barquero tenía razón en sus afirmaciones ayer, porque el país necesita tener una seguridad jurídica, o sea, que garantice el trabajo, las oportunidades de empleo. O sea, la gente necesita urgentemente oportunidades de empleo. La principal razón por la cual emigran o sea, más de 100.000 hondureños al año es precisamente la falta de oportunidades de trabajo. O sea, para mí esos son los temas torales fundamentales. Jorge Galeano, tú tienes años de trabajar en esto, tienes vocación de servicio, tienes vocación de solidaridad. Cuando yo escucho a todos los panelistas, nos hace falta casi todo, y yo por eso lo resumía en Estado de Derecho. Solo son 2 palabras, Estado de Derecho. Es que son tantos los problemas que se plantean que uno dice, ¿y por dónde comenzamos a resolver las carencias de más de 1/3 de la población? En salud, en educación, empleo. Me imagino que hay momentos que tú te frustras y no te caes solo porque tienes una vocación de servicio enorme y has reflexionado. ¿Y por dónde comenzamos a revertir estas necesidades humanitarias crónicas que tiene una buena parte de la población? Bueno, gracias, Renato. Yo quisiera también traer una perspectiva que llena de esperanza también, a veces en un contexto que es difícil. Recuerdo hace poco cuando nos golpeó ETA y OTA. Por cierto, muchas veces nos encontramos en terreno con Alice y varios, ¿verdad? Perdón, doctor, respondiendo, apoyando a las personas. Recuerdo algunos ejemplos. Por ejemplo, recuerdo a los hondureños y hondureñas apoyando a sus hermanos y hermanas. Así es. Recuerdo saliendo, buscando en los supermercados, usando, digamos, los canales a través de nosotros, algunas organizaciones, para apoyar. Entonces, la solidaridad, el trabajo conjunto y compartido, absorber estos problemas no solo desde un lente, sino decir qué podemos hacer todos y todas para ayudar a las personas de mayor necesidad. Entonces, sí podemos, como hondureños y hondureñas, sí podemos tener esa perspectiva, sí podemos apoyarnos, Renato. Te lo digo porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Hace poco, en el informe de desarrollo humano aquí en Honduras, recientemente publicado, se habla de una multicrisis y una multivulnerabilidad. Creo que es importante para nosotros hacer un análisis profundo de esa realidad, las causas de raíz, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a analizar, Honduras es un país bastante vulnerable a los efectos del cambio climático. Nuestra posición geográfica nos vuelve, por ejemplo, vulnerables a huracanes. Tal vez otros países no tienen esa realidad. Tenemos un corredor seco central que cruza toda Centroamérica, porque no solo es Honduras, viene de sur de México, la zona de Veracruz, y llega hasta Costa Rica. Entonces, esa realidad realmente requiere de una respuesta colectiva, donde por supuesto el Estado tiene un rol que jugar, la población tiene un rol que jugar, el sector privado tiene un rol que jugar, nosotros como cooperación y organizaciones de asistencia, ayuda humanitaria, tenemos un rol que jugar. Entonces, tal vez el llamado, y este día precisamente que se conmemora hoy, el llamado es a la acción colectiva, el llamado a que se requiere toda una comunidad para salvar un niño, dice, para salvar una niña, se requiere toda una comunidad. Entonces, es importante eso. Un segundo punto es que es una realidad global, Renato. Y no estamos hablando de una situación que afecta solo a Honduras. Te voy a poner un poco en perspectiva. Ahorita en África hay en varios países declaratorias de hambruna. O sea, estamos hablando de hambruna. Siglo XXI, hablando de hambruna, de desabastecimiento, de falta de acceso, de muchas poblaciones obligadas a movilizarse precisamente porque no encuentran sus recursos en su país. Entonces, muchas de estas presiones que está teniendo el mundo, producto de COVID, producto de sequías, producto de la guerra en Ucrania que ha elevado los precios y la inflación de los países, toda esa combinación de fenómenos realmente generan unas condiciones bastante adversas, pero vuelvo a repetir, quiero enfocar el lado positivo. Para nosotros debe representar un llamado a la acción, un llamado a unirnos, un llamado a no generar polarizaciones, sino más bien generar trabajo compartido, trabajo conjunto, porque de esa forma es que vamos a poder sacarle adelante el país. Mira, yo te entiendo, yo te entiendo ese pensamiento positivo y solidario y ese llamado a la solidaridad de todos
ante la vulnerabilidad del país y las carencias de una gran parte de la población. Yo te entiendo ese mensaje y estoy contigo, pero voy más allá. Países como Honduras ya deben solucionar los problemas estructurales que los tienen en esta inmensa pobreza. Un país con toda la riqueza natural de Honduras, bañado por 2 mares, como dice nuestro himno, con foresta, con valles, con bosques, ya debe resolver sus problemas estructurales. Este no debe ser un país creador de pobreza, tiene todo para crear riqueza, tiene todo para que la gente no tenga tanta carencia. No, yo estoy de acuerdo contigo, hay que ser solidario, y hoy el llamado es a la solidaridad producto de las vulnerabilidades en que nos desenvolvemos, pero un llamado fuerte. El país no puede ser que siga produciendo pobreza porque es tan rico, con ríos, con mares, con bosques. Ya basta, pongámosle un alto a los problemas estructurales, resolvamos esos problemas coyunturales que nos empobrecen. Yo me ocupo este día también de reflexionar de esa manera. Solidaridad, pero alto a seguir produciendo pobreza. Es indigno que siendo tan ricos produzcamos todos los días pobres. Regreso con la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas y la secretaria de la Red Humanitaria y directora de CARE para seguir reflexionando cosas importantes que conciencien a la gente en este Día Internacional de la Solidaridad. No, para nada. Bueno, Día Internacional de la Solidaridad. Con nosotros, Ali Shackelford, coordinadora residente de Naciones Unidas, Maite Mateu, secretaria de la Red Humanitaria y directora de CARE. Hemos hablado de que somos un pueblo solidario, que cuando tenemos necesidades salimos todos y nos hacemos un nudo en función de cooperar. Sí. ¿Cuántos huracanes no hemos pasado? Fifi, Michi y tantos otros, que realmente nos ha sacado lo mejor de todos. Pero obviamente está la otra parte. El país debe ir por senderos de institucionalidad, de Estado de Derecho, de crear riqueza, para mejorar la educación, para ir resolviendo esa problemática de la gente más vulnerable en Honduras. La gente más vulnerable en Honduras tiene que tener buena escuela, buenos kinderes. Salud. La gente en Honduras debe tener perspectiva de que tendrá éxito, que sus niños se educarán, que serán profesionales, que tendrán buenos oficios, que serán generadores de riqueza. Ese es el ideal que tenemos todos, coordinadora residente de la ONU en nuestro país. Bueno, alguna cosa muy concreta. Primero de todo, la red humanitaria es una fortaleza, como se ha indicado, de Honduras que se tiene que valorar. Allá están presentes más exactamente de 50 organizaciones, liderato per Naciones Unidas y la COPECO, tra la Cruz Roja, varias organizaciones nacionales e internacionales, que tienen capacidad y que está organizado en grupo de trabajo, en clúster, alrededor de inseguridad alimentaria, alrededor de protección, alrededor de violencia basada en género, de protección de la niñez, alrededor de agua y saneamiento y otro. Entonces, allá tenemos un plan de respuesta humanitaria que hemos lanzado el año pasado, que cubre, que tiene como población meta 1.8 millones de personas, y hemos llegado a 33% de financiamiento de este plan de respuesta humanitaria, el mejor financiado en la región latinoamericana. Tenemos que reconocer y agradecer a los socios internacionales que han puesto confianza y que creen que Honduras necesita y sigue necesitando ayuda en ese sentido. Esos son muchos países como la Unión Europea, Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza y mucho más. Entonces, primero reconocer esto es un llamado para que seguimos fortaleciendo este plan de respuesta humanitario e encontramos más recursos. Ya necesitamos la advocacia del país, la incidencia también del nuevo gobierno con la comunidad internacional para levantar este número y tener más recursos que permite a las organizaciones de la red humanitaria actuar en el terreno. Primero. Segundo, necesitamos verdaderamente una clara visión política alrededor de la necesidad de planes de contingencia.
Estamos enfrente a una situación de inseguridad alimentaria y nutricional de muy preocupantes dimensiones. Tenemos niños con desnutrición crónica, tenemos más de 3 millones de personas en inseguridad alimentaria, exactamente en un país que podría producir. Bueno, entonces tenemos que buscar una solución a corto plazo para esta población, para esta niñez que se está quedando atrás, para esta niñez que no tiene la nutrición suficiente para crecer y poder hacer el cambio de este país que así se necesita y fortalecer el Estado de Derecho. Entonces necesitamos una solución a corto plazo, eso significa verdaderamente fortalecer el trabajo a través de las organizaciones que lo están ya haciendo, a través de las organizaciones locales que están trabajando en el terreno día a día, creando alianzas y fortaleciendo esto. Planes de contingencia más a mediano o largo plazo que permitan verdaderamente resolucionar. He mencionado el tema de inseguridad alimentaria y nutricional. Aquí en esta misma transmisión hemos hablado del tema de la migración. Están pasando alrededor de 1.000 personas al día para Honduras, transitando. Este número han casi triplicado. Y esta es una situación también de emergencia. Muchas de nuestras organizaciones están atendiendo a las personas a la frontera en troques, a Danlí. Vamos ahora la semana próxima exactamente una otra vez para ver la situación. Estas son situaciones de emergencia también, por las cuales necesitamos un trabajo también conjunto con la institucionalidad hondureña a través de varias instituciones, porque son crisis multidimensionales, para fortalecer respuesta en este sentido. Recordámonos también que parte de las necesidades humanitarias salen también de la violencia, salen del desplazamiento interno. Este es un país, lo hemos discutido también en esta discusión antes, desplazamiento interno, más de 250.000 personas desplazadas internas en el país, y la situación también no está mejorando en ese sentido. Entonces, es claro que necesitamos respuesta política pública a mediano o largo plazo, multidimensional e integrada, pero necesitamos respuesta también inmediata, necesitamos conjuntar esfuerzo alrededor del enfoque de no dejar a nadie atrás, al enfoque de salvar vidas, de salvar niños y niñas que si no actuamos en este momento se van a encontrar desnutridos, impactados en su crecimiento, la posibilidad verdaderamente de fortalecer este lindo país que es Honduras. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El 7 de septiembre será la próxima audiencia del Tigre Bonilla en Estados Unidos. Es el titular que a esta hora está destacando Tu Nota. ¿Quieres saber todo el contenido de la próxima audiencia del Tigre Bonilla? Entre a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, Mel Zelaya ha pedido que aclaremos que se confundió con el nombre de Tomás Andino. Así que queda la aclaración. Dice que se confundió. Bueno. Yo quiero invitar a mis panelistas para que este fin de semana, yo sé que el tiempo es lo que les hace falta a ustedes con tantas necesidades humanitarias, tanto trabajo que tienen que hacer en sus organizaciones, que se den la chance de ir a ver esta película hondureña que se está proyectando en 5 salas en este momento, Indómita Salvaje. Indómita Salvaje. Se está proyectando en 5 salas. Es cine independiente y sin receta. Como dice el productor de la película, Marlon Herrera, el actor de esta película, uno de los actores de esta película, Ángel Castro, y su ejecutivo de... Tenemos a Alfredo Rueda. Aquí está Alfredo, ejecutivo de adquisiciones de TVC. A mí me agrada presentarlos esta mañana aquí en Frente a Frente. Indómita Salvaje es la película, realizada bajo el sello de la Casa Tecnología Herrera y bajo la producción general de Darwin Mendoza,
Marlon Herrera y Gerardo Reyes. 3 cineastas que además desarrollan el guión y dirigieron a todo un equipo multidisciplinario de artistas que dan vida a esta impactante, estimulante e inquietante película. Yo por lo menos este domingo hago horario para ir a ver Indómita Salvaje. Aquí algunos datos a considerar que se les voy a presentar con ellos mismos, con nuestros invitados Marlon Herrera, Ángel Castro y Alfredo Rueda, esperando que vayan a verla este fin de semana. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. Acepto la invitación. No pueden hacer compromiso, ¿verdad? Porque ya tienen agenda, pero los invito a que lo hagan. Voy primero con el productor de la película Indómita Salvaje, Marlon Herrera. Cuéntame, Marlon, el éxito que ha tenido hasta el momento la película en las salas que se exhibe. Hola, ¿qué tal a todos? A los televidentes de Frente a Frente, un honor que estemos invitados en este lugar. Pues ha sido algo impactante, ha sido algo, como dice nuestro colega Darwin Mendoza, de cine irreverente, pero no desde un punto de vista negativo, sino porque quisimos poner sin receta, como usted lo dijo, Renato. Y pues nada, estamos súper contentos. Nosotros ayer asistimos a algunas salas, vi que la gente se abocó. Qué bien, qué bien. Se abocó, estuvieron expectativas, iban en grupos, después la comentaban, porque es una película para ir a verla y comentarla, ir así con amigos, porque es una película interpretativa. Como lo mencioné anteriormente, tiene 4 historias que se resumen en sentimientos, en vida, amor, odio, venganza. Entonces, todas estas historias convergen con un solo personaje, que es el personaje de la muerte, que es interpretado por mi compañero Ángel Castro. Los invito a todos a ir a verla, no se la pierdan, sé que les va a gustar. Está en Unicines, está en Cinemar, está en Cinépolis y está en Metrocinemas. Cuéntanos tu experiencia en estos días de exhibición de la película, Ángel Castro, con amigos, con familia, con personas que ya te identifican, por favor. Sí, buenos días, Renato y panel. Agradecido igual de que para que nos compartan este espacio. Pues todos a la expectativa, porque hay algo curioso. Nosotros como artistas tampoco habíamos visto como el acabado final de la película. Siempre se mantuvo también para nosotros la expectativa de ver la película. Entonces fue gratificante ir a verla con familiares, con amigos, y una experiencia maravillosa. Pues invitar a la gente que la vaya, que dé su opinión y que siga transmitiendo eso a sus conocidos, sus redes sociales, para que nos apoyen, porque hay que apoyar el cine hondureño. Pero realmente es una experiencia muy bonita. Y a no perder esta mística de Televicentro y Emisoras Unidas, Alfredo Rueda, ejecutivo de adquisiciones de TVC, a apoyar estas películas, a los artistas, apoyar el arte es contribuir a crearle identidad a Honduras. Alfredo. En efecto, Renato, y muchas gracias por permitirnos unos minutitos para explicar esta alianza que tenemos con Tecnología Herrera, con la producción de la película de Indómita Salvaje. Y qué bueno que el tema de hoy es la asistencia, porque en Televicentro de Emisoras Unidas siempre estamos sumándonos a este tipo de proyectos, y pues Renato no me dejará mentir que bajo nuestro liderazgo de directiva de Ana María Villeda de Cafati y Rafael Villeda, siempre estamos viendo cómo se puede ayudar. Y Renato no me dejará mentir que siempre están cómo ayudamos, cómo representamos nuestra cultura, cómo representamos a los catrachos. Entonces, en esta ocasión, Televicentro de Emisoras Unidas está sumamente feliz de tener la alianza con Tecnología Herrera, con este talento hondureño, que pueden ir a ver a las salas de cine. Y sí, para resumir un poco, en la alianza, pues hace una inversión, Renato, millonaria. Y esto implica, posteos en redes sociales, porque tenemos más de 36 redes sociales. Si han visto la pauta, han visto el trailer pasando por nuestros 4 canales, si han visto en los portales web, si han visto en el periódico digital Tu Nota, ha salido por todos lados. ¿Y para qué? Para que los hondureños se puedan abocar a los cines, para que puedan ver el talento, porque yo he escuchado muchas veces, que eso es hondureño, eso es hondureño. Y no, ¿cómo vamos a crecer si no vamos, si no vemos, si no damos nuestra crítica constructiva? Entonces sí, Renato, muchas gracias por los minutos, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a la audiencia, y los invito a que pues puedan ver este talento hondureño. Gracias.
Miren, les agradezco su presencia y como dice Manuel Sierra, les debo 1 hora. Jorge, tú sabes. Les debo 1 hora, Manuel, y a todos. Gracias a todos.